todo lo que nosotros vayamos a hacer durante toda la semana, porque lo hacemos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, pues estamos estudiando la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y no me canso de recordarle que el tema principal del asunto, del porqué de la carta, es que el apóstol Pablo se había hecho realidad algo que él había previsto y ya había predicho, que se iban a acercar cuando él se apartara de la iglesia, porque él no se apartó del evangelio, sino que fue a supervisar otras iglesias y a abrir más iglesias y a predicar el evangelio, como él lo dice, donde nadie había predicado hasta ese momento. Entonces, aprovechando la ausencia de Pablo, pues se acercaron diferentes personas. Algunos nacieron en la iglesia y otros se acercaron falsos maestros que estaban obligando a la iglesia, que había entendido perfectamente el evangelio, que la salvación es únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, pero estaban convenciendo a la iglesia para que ellos judaizaran, es decir, que regresaran a buscar la salvación por medio de obras. Y ya Pablo había enseñado acuciosamente a los hermanos que la salvación es un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo, supongo que eso fue un choque para Pablo tremendo, porque Pablo venía del judaísmo y esta gente estaba queriendo regresar al judaísmo o llevar al judaísmo a la iglesia y del judaísmo caminar para Cristo. Esto se llama judaizar. Entonces Pablo mismo decía que él había dejado todo lo que para él era ganancia, todo lo que él había ganado en su religión, en la fe que él tenía antes como judío. Él lo había visto como nada por ganar a Cristo, por alcanzar a Cristo. Es decir, que para conocer al Señor y para acercarse al Señor y para ganar, digamos así, ganar a Cristo, él tuvo que dejar su fe anterior. Y eso es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Usted no puede estar con una fe corrupta, ¿verdad? Una fe corrompida, una fe mezclada. Tiene que ser una fe decidida, amados. Una fe donde usted diga, así como el hombre que encontró una perla de gran precio, que vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba la perla, donde estaba el tesoro también que había encontrado, pues todo lo vendió. Hablando de esas dos parábolas, todo lo vendió para poder tener eso. Y cuando nosotros encontramos a Cristo, la actitud correcta, la actitud que debe ser es que nosotros dejemos todo por alcanzar a Cristo. Y cuando caminamos por Cristo, tampoco se vale, amados hermanos, que nosotros volvamos la vista atrás. El Señor Jesucristo dijo claramente que aquel que pone su mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás, vuelve la mirada para atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Por qué? Porque el surco se va labrando, se va abriendo con la mira hacia adelante, no volviendo hacia atrás, no volviendo a ver atrás, nada. No, nosotros, el galardón está enfrente, ¿verdad? Allá vamos haciendo, caminando en el Señor. Así es que, amados hermanos, yo no sé cuál será su caso, no sé cuál será su testimonio, yo no sé cuál será su estilo de vida, su estilo cristiano de vivir, ¿verdad? Si usted tiene una mezcla de su pasado y de su presente, hablando de cuestiones espirituales, pero Dios le invita a que usted pueda tomar una decisión y que se despoje, ¿verdad? Despoje de todo aquello que no es verdaderamente el evangelio, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, en ese gran dilema, ese gran problema se encontraba la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Que estaba creyendo a los judíos, que estaban intentando a la iglesia llevarla a convertirse primero en judío para caminar en Cristo, y la enseñanza del apóstol. Entonces Pablo les dice, les reprende en los versículos anteriores, les dice: ¿y ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el creer?
¿verdad? O por la fe. Entonces, ¿cómo ustedes, comenzando por la fe, van a terminar por las obras, ¿verdad? O él les dice una palabra, insensatos. O sea, que ellos han anulado sus pensamientos, se han dejado ir por la fe o por las emociones y han abrazado y han apartado todo su intelecto, porque usted no puede creer en Dios sin su intelecto, sin su inteligencia, sin su capacidad de razonar. Usted no puede hacerlo a un lado. Usted no puede creer todo lo que le pongan enfrente. No, Dios le ha dado capacidad a usted para que usted pueda razonar, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces Dios desea que usted esté atento con su mente completa y el Espíritu Santo le va a convencer a usted, ¿verdad? Va a razonar con usted, va a ser redarguido por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Redarguir es razonar. El Espíritu Santo va a argumentar contra usted, va a contraargumentar y usted será convencido por el Espíritu Santo. Pero usted no puede anular su pensamiento, usted no puede anular su razonamiento. Su fe tiene que dar razones. Así dice Pedro, que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de aquellos que nos pidan razones de nuestra fe. No es una fe cerrada, no son dogmas, sino que es la palabra de Dios que tiene todo el respaldo de nuestro Dios. Entonces Pablo comienza y le muestra un elemento importante dentro de la fe judía. ¿Quién es? Más que un elemento, es un personaje importante. Podremos llamarlo como el padre de todos los judíos si nos referimos a Abraham. Y entonces para eso se va al Antiguo Testamento, básico para todos los judíos, entre Moisés y Abraham. Ahí usted tenía lo máximo para todo el pueblo de Israel. Entonces viene Pablo y camina y los lleva a la historia de Abraham, y de allí comienza a recordarles que la salvación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre fue por fe y nunca, oiga bien, nunca jamás por las obras de la ley. La Biblia dice en Romanos que por las obras de la ley nadie será justificado. Así definitivamente Pablo lo comprobó, porque él hizo su mayor esfuerzo, tanto que él mismo se llamaba a sí mismo como un fariseo de fariseos, y como cumplidor de la ley él era irreprensible, es decir, que nadie podía encontrarle errores en Pablo. Y con todo y eso, Pablo sabía que no, a través de la ley, él no podía ser salvo. Entonces, amados hermanos, comienza Pablo y saca ese personaje del Antiguo Testamento, y entonces vamos a Gálatas, al capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, y de ahí vamos a comenzar ahora del versículo 6 en adelante. Ahí arrancamos con nuestro estudio en esta tarde. Y dice así, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, amados hermanos, mire, Pablo se va al Antiguo Testamento y arranca de ahí para mostrarle la salvación por fe. Nosotros tenemos una salvación que ha sido ganada o pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es que nuestra salvación no costó nada, costó la vida de Cristo, ¿verdad? Él pagó el precio. El Señor, Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros, y su muerte fue presentada no a los hombres, no a Satanás, sino que fue presentado a Dios ese sacrificio, porque Él es quien había sido ofendido y quien exigía una compensación por la ofensa que desde el huerto en Edén con Adán y Eva habían hecho delante de Dios. Y desde allí a la fecha todos los hijos de los hombres venían heredando ese castigo, venían heredando esa naturaleza corrompida trasladada de padres a hijos de generación en generación.
pero apareció Cristo, que Romanos le llama a Cristo el segundo Adán, y vino a hacer verdaderamente la obra que Adán, el primer Adán, no pudo hacer. Y sí tuvo una vida perfecta y fue la ofrenda perfecta, y él con una sola ofrenda hizo perfectos, dice la Biblia, a todos aquellos que nos acercamos a él. Así es que de allí arranca, y entonces dice de Abraham, hablando, oiga esto, Abraham previo a la ley, porque de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron todas las 12 tribus, y de esas tribus, en medio de todas las tribus, nació un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Moisés. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar a Israel de Egipto. A través de Moisés, Dios le dio la ley. Vea entonces que pasaron alrededor de 400 años antes que Moisés apareciera, y con Moisés la ley, cuando la Biblia señala que Abraham le creyó a Dios. Oiga esto, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que desde el Antiguo Testamento, Abraham agradó a Dios, y por la fe él fue llamado justo delante de Dios. Oiga, que la ley no había aparecido, y Abraham ya era justo delante de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que la ley y todo lo que nosotros hagamos no alcanza a cumplir. No alcanza a cumplir las exigencias de un Dios que la Biblia dice que está airado. Nosotros no lo inventamos. La Biblia enseña que Dios está airado. La Biblia dice que Dios está enojado todos los días con el impío. Todos los días con el impío. O sea, no es lo que usted siente. No, yo no me siento que estoy enojado con Dios. No, es lo que Dios siente, porque es Dios el ofendido. A veces usted ofende a alguien y no se da cuenta, y usted está bien campante, usted está bien nítido, pues, y la otra persona está molesta con usted y usted no sabe lo que ha pasado hasta que se acerca y le dice: ¿qué ha pasado? Pues entonces, para acercarse a Dios, váyase a la ley. Váyase a la ley y vea la ofensa que el hombre le hizo a Dios. No sus consideraciones ni sus sentimientos. Váyase a la palabra de Dios y vea lo que Dios dice de usted, de lo que Dios dice del hombre, y cómo Dios está molesto con el mundo. Y por eso es que vemos en Apocalipsis, amados, después que la iglesia es arrebatada, cómo la ira de Dios va a ser descargada en este mundo, ¿verdad? Es un tiempo de sufrimiento para el mundo, un tiempo de purgar este mundo, purgar el pueblo de Israel, ¿verdad? Y toda la humanidad con ellos. Entonces, no me hable usted, no me diga: no, que Dios es amor, que todo está bien. Dios es un ser bonachón con una barba blanca bien grande, viendo a quién va a bendecir. No. Ese no es el Dios que registra la Biblia, ¿verdad? Es un Dios que tiene amor definitivamente, pero si usted quiere tener paz con Dios, usted no lo puede hacer por las obras. Todas las religiones, amados, todas las religiones están hechas para que usted haga obras para tratar de agradar a la deidad que ellos consideran. Y es nada más el cristianismo, oiga, es cristianismo, que es Dios buscando a su creación y salvando a su creación a través de la entrega de su Hijo Jesucristo. Las otras religiones son los saltos del hombre tratando de buscar a Dios, pero la fe en Cristo, la fe cristiana, la acción de Dios es buscar el hombre a Dios, ¿verdad? Entonces, de tal manera que vino, lo que sabemos de Dios es porque Dios se acercó a nosotros, no que nosotros hayamos investigado o alguien haya ido al cielo y haya bajado. No, es que Dios bajó, es que Dios habló, es que Dios se reveló al hombre, y así hemos conocido de Dios. Así es que si usted quiere saber lo que Dios opina de usted, no le pregunte a fulano, a cualquier otra persona, váyase a la palabra del Señor, y entonces se va a dar cuenta, mi querido hermano, que Dios tiene pensamientos específicos de usted y de toda la humanidad. Dice del corazón del hombre que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ay, no, mi corazón es bueno, a su entender.
pero la Escritura enseña otra cosa. Si usted lo que quiera saber de Dios, usted tiene que ir a la palabra del Señor. Entonces, dice el apóstol, dice Pablo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense que Abraham no es la única persona de la cual nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento que ha agradado a Dios. Se agradaba con la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En este tiempo de la gracia que estamos viviendo, siempre ha sido por fe. Solo para que tenga una idea, en el capítulo 11 de Hebreos, si usted tiene su Biblia, por favor busque, pero recuerde que vamos a regresar a Gálatas. En Hebreos, en el capítulo 11, que es conocido como el pabellón de la fe, que comienza hablando de lo que es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice en el versículo 4 específicamente, oiga esto, y estamos hablando, si Abraham fue 400 años de la fe, este personaje del que vamos a mencionar ahorita, que habla el versículo 4, capítulo 11, versículo 4, es mucho tiempo anterior a Abraham. Dice, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos nosotros que en tiempos ¿cómo se llama? De Abel, hijo de Adán y Eva, ya él había agradado a Dios a través de la fe, y esa fe lo llevó a él a obrar. No fue por lo que hizo, no, es por la fe. Entonces, sigamos más adelante. Solo para que usted tenga una idea, mi querido hermano, que no es hasta en este tiempo de la gracia que nosotros somos salvos por la fe. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 7, dice así, por la fe, oiga esto, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, solo para que usted tenga idea, dos ejemplos. Vimos a Abel y ahora vemos a Noé. Y si usted quiere más ejemplos, caminemos al versículo 23. Aquí sale un montón de personajes, pero vamos a hablar de unos cuantos, vamos a mencionar unos cuantos, solo para que usted tenga una idea que la salvación es y sigue siendo por la fe. El versículo 23, oiga esto, dice, por la fe Moisés, oiga esto, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y mire cómo sigue diciendo, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todo esto por la fe. Versículo 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y si usted quiere saber más, solo para terminar en este capítulo 11, el penúltimo versículo, mire lo que dice, versículo 39, después de hablar de Daniel, después de hablar de un montón de hombres que vivieron vidas que agradaron a Dios, dice el versículo 39, y todos estos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque Cristo se debía manifestar en su tiempo. Entonces, amados, en el Antiguo Testamento la salvación seguía manteniéndose por fe. Y entonces, dice el versículo del versículo 6, regresando a Gálatas 3, porque es el texto central, Pablo está mostrándole a los Gálatas, que ya les llamó insensatos, les está hablando, les está diciendo que la salvación es y debe seguir siendo por la fe, y que son insensatos al intentar volver. Y entonces dice el versículo 7, oiga esto por favor. Sabed, estamos en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, oiga esto, en ti serán benditas. No dice todos los judíos, todos tus hijos, sino que en ti serán benditas todas, dice todas las naciones en Abraham. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel es descendiente de Abraham, pero Abraham alcanzó el ser llamado justo por la fe que tuvo en Dios. Fíjense que el pueblo, esta porción que Pablo está haciendo referencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está en Génesis capítulo 12. Quiero que nosotros podamos comprender esto de la fe, ¿verdad? No es que usted tiene que ser perfecto para ser salvo, sino que somos salvos por fe. Usted no es salvo por obrar, sino que obra porque ya es salvo. Entonces el capítulo 12, de ahí vamos a ver dos versículos, 2 y 3, y vamos a ver de dónde el pueblo de Israel confundió, tergiversó el entendimiento de la palabra. Entonces dice, capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, en ti serán benditas, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, amados hermanos, vuelvo al punto. Abraham fue salvo, fue justo delante de Dios antes de que la ley siquiera se asomase. 400 años antes de la ley, Abraham había sido declarado justo por la fe. Pero después que pasó esto y después que Dios lo consideró justo y que Dios llamó a Abraham mi amigo, ¿verdad? En el capítulo 17:10, Dios le ordenó a Abraham que hiciera algo, y que este algo tenía que hacerlo toda su descendencia como una señal. Oiga, entiéndase esto, por favor, como una señal. Y esto es en Génesis capítulo 17, versículo 10. Ponga atención a esto. Génesis capítulo 17, versículo 10 dice de esta manera. Estamos en el libro de Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces dice la Biblia que Dios le dio un pacto, hizo un pacto con Abraham, y le dio una señal. Esta señal lo que le mostraba a Abraham es que debía guardarse. Oiga bien, Abraham debía guardarse, ser separado, ¿verdad? Ser diferente a las otras naciones. Entonces lo que se hacía es que se cortaba el prepucio del órgano reproductor masculino, y esa era una señal que Dios le había dado. Ellos no eran salvos por estar circuncidados. La circuncisión era nada más que una señal de ser diferente, una señal de pertenecer
a Dios, de pertenecer a Jehová. Entonces ellos comenzaron diciendo, ¿verdad? Bueno, ustedes quieren ser bendecidos con Abraham, tienen que ser como fue Abraham. ¿Y cómo fue Abraham? Circuncidado. Y entonces tomaban la circuncisión como la fuente de la salvación. Y luego, para mantener esa salvación, había que realizar todos los rituales, presentar todos los sacrificios que establecía la ley. Cuando Dios había declarado a Abraham, previo a la ley, mucho antes de la ley, ya lo había declarado justo, y al declararlo justo lo estaba declarando salvo. Entonces, pero la circuncisión era como señal, y ellos no lo tomaron como señal, sino que como sinónimo de salvación. Entonces, si usted está circuncidado, usted puede ser salvo. Entonces ellos llegaron con esa doctrina a la iglesia de Galacia y comenzaron a enseñarle al pueblo a judaizar. Y entonces algunos estaban creyendo, y ellos, siendo gentiles, procedían a circuncidarse. Después de circuncidados, ellos creían en Cristo, y ellos consideraban que eso les hacía salvos. Y eso, amados hermanos, no puede ser así. No puede ser así. La Biblia, el apóstol Pablo en capítulos anteriores de esta misma carta a los Gálatas, enseña que cualquiera que enseñe otro evangelio del cual hemos enseñado, sea anatema, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir algo o alguien apartado para destrucción. Para mejor entender, maldito de Dios, apartado de Dios para ser destruido, ¿verdad? Acán se tomó del anatema. Dios había declarado una ciudad, Jericó, para ser completamente destruida, y él ordenó que cuando destruyeran, botaran los muros de Jericó, destruyeran absolutamente toda la ciudad, y que no tomaran para sí nada de la ciudad. Acán vino y tomó del anatema y se llevó parte de los tesoros del anatema para el campamento de Israel, haciendo anatema el campamento de Israel. Al final, yo sé que usted conoce la historia, Dios se enojó con Israel y tuvieron que purgar el campamento. Entonces Acán y toda su descendencia fueron sacados del campamento, y todos fueron muertos. ¿Por qué? Porque llevaron del anatema. Entonces, cuando nosotros traemos doctrinas adicionales a lo que Dios nos ha enseñado, Pablo dice, sea anatema. Si aún un ángel del Señor viene y predica otro evangelio, sea anatema. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que mantenernos en esta salvación por la fe. La Biblia nos llama a nosotros, oiga bien, como bienaventurados, como felices, del griego Macarios, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 4, versículos del 7 en adelante, nos da una bienaventuranza a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Yo no puedo pagar las ofensas que yo le he hecho al Señor. Es más, la Biblia dice que el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, el ser humano nace en pecado. Y es realmente hasta que llega a cierta edad que sus pecados se le imputan, ¿verdad? Se les toman en cuenta, porque hay una edad en el ser humano de niño donde está en un estado de inocencia, pero luego es culpable del pecado que ya mora en él, y esa naturaleza pecaminosa lo lleva a hacer el mal. La otra vez estábamos hablando con mi esposa que muchos psicólogos piensan que el ser humano es bueno en sí mismo, ¿verdad? Pero las situaciones que le acontecen lo hacen malo, y la Biblia no dice así. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, que no hay quien atienda a la voz de Dios, sino que todos somos salvos, que aún a todos nos hemos corrompido, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. No, usted no puede decir, es que yo soy bueno. No, bueno es Dios. Es más, al Señor Jesucristo se le acercó a alguien y le dijo, maestro bueno, y él en su condición de hombre le dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo es Dios.
Entonces la naturaleza del hombre está caída. No podemos nosotros siquiera pensar que vamos a tener obras que nos alcancen para ser salvos, que podemos dar ofrendas para ser salvos, que podemos irnos de rodillas o cargar imágenes o hacer una y otra cosa para que Dios se apiade de nosotros y diga, no, han hecho buen sacrificio y van a ser salvos. No, el sacrificio que a mí me salva es el de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, amados hermanos, dice, oiga, y vámonos a Romanos capítulo 4, versículo 7. Espero que no se aburra de ver tanto texto, no se canse de ver tanto texto, sino que lo que quiero es afianzar, es dejar firme esta enseñanza, que nosotros somos salvos por fe. Dice el versículo 4, capítulo 4 de Romanos, versículo 7 dice esta manera, de esto. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Oiga esto. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y no hay varón que no sea culpable, pero alguien pagó ese precio. Pero entonces vea, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿esta bienaventuranza es solo para los judíos o es también para los que no son judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, Pablo pregunta, ¿en qué momento le fue contada su fe por justicia? ¿Cuando estaba circunciso, cuando ya se había hecho la circuncisión o previo a hacerse la circuncisión? Entonces, según la cronología bíblica, Abraham fue contado como justo antes de circuncidarse. Entonces, no puede ser la circuncisión un motivo de salvación. Entonces, por eso es que dice Pablo en Romanos, estamos en el 4:10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, oiga esto, y esto nos compete a nosotros, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, su fe, aún estando sin circuncisión, es la fe de la cual nosotros tenemos. Nosotros los que nunca hemos sido circuncidados, nosotros los que alguien nos pueda llamar gentiles, o sea, los que no somos judíos, esa fe nos alcanza. Pero eso querrá decir que esta fe no alcanza también para el pueblo de Israel o para el pueblo que está circuncidado. Mire lo que dice aquí. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras está diciendo aquí, Abraham es padre del pueblo gentil que tiene fe y Abraham es padre del pueblo de Israel que tiene fe. Entonces así, judíos y gentiles, podemos todos acercarnos al Padre a través de Jesucristo, ser salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que dice en el versículo 8, y la Escritura, estamos en Gálatas 6:8, regresemos a Gálatas 6:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Dios cuando le dijo que serán benditas todas las familias de la tierra, ya estaba viendo que todas las naciones se iban a salvar de la misma manera que Abraham lo hizo, a través de la fe. A través de la fe y no a través de otra cosa. Y por eso es que usted tiene que estar firme en la fe. Y amados hermanos, estar firme en la fe primero es estar firme en el conocimiento de que yo no he hecho nada ni puedo hacer nada para ser salvo, sino que lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios llegó a mí, el Espíritu Santo me convenció y entonces recibí a Cristo en mi corazón y me salvé, ¿verdad? Dios me salvó, me inscribió en mi
mi nombre en el libro de la vida y allí mi vida cambió y Dios ya no está airado conmigo ni airado con todos aquellos que son de la fe en Jesucristo, sino que Él se convierte en Padre de todos aquellos que somos de la fe de Abraham y que creemos que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos acercarnos al Padre sin temor a ser rechazados, sin temor a ser castigados, porque nuestro problema, nuestra mayor circunstancia que nos impedía llegar a Dios, ya fue quitada. Y por eso es que podemos acercarnos a Dios oiga bien, a Dios con libertad. Y entonces, amados hermanos, nosotros, usted y yo, vivimos en esa libertad. En Romanos capítulo 2, versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Oiga esto todavía más extremo, ¿verdad? Porque allá estamos hablando de los salvos, sino que aquí estamos hablando de quién la Biblia, Pablo considera un verdadero judío ahora que estamos en este tiempo de la gracia. Dice capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, amados hermanos, mire, yo le puedo decir, salvos somos por la fe. Y estamos seguros en esta fe. Y lo bueno, amados hermanos, que esta fe no solamente incluye aquel momento cuando nosotros vamos a entregarle nuestra vida al Señor y cuando este cuerpo llegue a su final, ausentes del cuerpo, presentes al Señor y nos vamos a ir al cielo, sino que la palabra salvación, por ejemplo, en las Biblias anteriores, en la Reina Valera 1909, se traduce como salud. Y entonces, amados hermanos, eso implica salud. Literalmente el cuerpo, Dios nos puede salvar, pero también habla de curar, sanar nuestra alma y ayudarnos absolutamente en todas las situaciones. Todas las promesas de Dios llegan a nosotros. En Efesios, en el capítulo 3, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya estamos bendecidos, no seremos, ya estamos bendecidos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en esa bendición espiritual para que se vaya materializando en nuestra vida. Y por eso, amados hermanos, podemos ser libres, amados, libres a través de Jesucristo, libres a través de su sacrificio, libres a través de la fe y podemos nosotros caminar con tranquilidad. El Señor Jesucristo dice de Abraham, oiga esto, dice en Juan capítulo 8, versículo 56. El capítulo 8 tiene una característica y hace una división, muestra las dos identidades de Padre, ¿verdad? Las dos paternidades espirituales que existen y que el mundo está en una o está en otra, ¿verdad? No hay otra manera. O usted es padre de uno o usted es padre de otro. Entonces, el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes no me conocen. Si ustedes conocieran al Padre, oyeran mi voz porque yo vengo del Padre. Entonces, cuando los judíos vinieron, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido nunca esclavos. Y la verdad es que el pueblo de Israel ha sido esclavo en diferentes ocasiones. Entonces, amados hermanos, pero el Señor Jesucristo, cuando vio que estaban hablando de Abraham, en el capítulo 8, versículo 56 dice esto: Abraham, vuestro padre, de a quien ellos llamaban padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Oiga esto, entonces el decir que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Abraham logró por la fe ver la venida del Salvador y él se gozó. Abraham estaba en la fe no por obras, en la salvación no por obras, sino que la salvación solamente por la fe, y él pudo ver a su Mesías, pudo ver por la fe a su Redentor.
y pudo gozarse en la venida de su Redentor. Es decir, que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba viendo al futuro. Ahora nosotros nos salvamos viendo al pasado en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Toda la fe converge para el Antiguo Testamento en el futuro y para nosotros en el pasado, pero todos convergen a la cruz del Calvario, y eso nos hace que usted y yo podamos presentarnos al Padre en completa libertad. Eso es ser salvo, eso es ser justificado por la fe. Aunque no seamos perfectos, aunque tengamos mucho que cambiar todavía, eso nos mantiene salvos, porque el sacrificio de Cristo es lo que nos aparta, amados hermanos. Entonces, cuando los gentiles se salvan como gentiles, así como los judíos son salvados como judíos, pero ninguno de estos dos grupos se salva o se pierde a causa de su identidad racial o étnica. O sea, ellos no se salvan por ser judíos, ni nosotros nos salvamos por ser gentiles. Nos salvamos por creer en Jesucristo como nuestro Señor. Así es que, amados hermanos, aquellos que se salvan son salvados a causa de la fe, y aquellos que se pierden lo hacen a causa de la incredulidad. Un gentil no tiene ventaja para hacerse judío. No tiene ninguna ventaja. Al contrario, va a las obras. Entonces nosotros, que somos gentiles, creamos en Cristo. Así somos salvos. Así tenemos entrada al Padre. Y así nuestra vida espiritual será hecha. El judío no tiene que hacer nada más que creer en Cristo como su Salvador. Y juntos, gentiles creyentes y judíos creyentes, conformamos lo que ahora es la iglesia. Un misterio ahora revelado, amados hermanos, que eso no se vio en el Antiguo Testamento, que judíos y gentiles un día podríamos ser un solo pueblo a través de Jesucristo. Entonces, por eso es que Pablo chocaba, Pablo se enojaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Porque querían llevar al pueblo a cumplir la ley. Ahora, en el versículo 9 dice, volvamos a Gálatas capítulo 3, versículo 9, y dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los de la fe. Y luego pasamos al versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, oiga esto, bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este versículo 10 es súper pesado, amados hermanos, porque muestra la condición de aquella persona que cree en su capacidad humana, que puede tener logros delante de Dios de tal manera que pueden ser salvos por sus propios logros. Y aquí está mandando al trasto todo esto, porque dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice lo que señala la ley es qué es pecado y qué no es pecado. Y como yo nunca tendré la capacidad, y ninguna persona, ningún judío, ni Pablo mismo, nadie tenía la capacidad de cumplir la ley, entonces todo el que estaba luchando por alcanzar su salvación a través de la ley, terminaba en una maldición porque le era imposible alcanzarlo. Y ahora, amados hermanos, en este tiempo, no hable de la ley como judío, sino que hable de portarse bien y ser perfecto. Yo me voy a portar bien, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a dar dinero a los pobres, yo voy a hacer... Todo eso está bien, hágalo y respete a su esposa, respete a sus hijos, respete a los demás, pague sus impuestos, haga lo correcto, sea honesto en todos sus negocios, en todas las cosas que haga, tenga una boca que habla mucha bendición y nada de maldición, haga todo lo correcto, pero todo eso que usted haga, no puede siquiera acercarle a un punto de salvación, porque de donde emana está corrompido. Entonces, cualquier palabra que usted diga como persona
tiene una corrupción por dentro porque nuestra naturaleza está corrompida. Y por eso la ley señala el pecado y nos señala y nos señala y nos vuelve a señalar cada vez que nosotros nos equivocamos. Santiago dice que cuando nosotros incumplimos un punto de la ley, nos hacemos culpables de todo. Entonces, ¿quién es perfecto como para no equivocarse? ¿Quién es perfecto para no hacer algo malo? ¿Quién es perfecto para no tener malos pensamientos? ¿Y qué tienen los pensamientos, pastor? ¿Cómo lo dijo el Señor? Que todo hombre que ve a una mujer y la codicia, o sea, le atrae y quiera tenerla, ya pecó en su corazón y alguien dirá, yo no he dicho nada, yo no he hecho nada, sí, pero lo pensaste. Entonces allí el Señor nos pone al extremo para mostrarnos, amados hermanos, que a la ley le es, oiga bien, imposible salvarnos. Y al respecto, mis queridos hermanos, en la carta a los Romanos, y me gustaría que fuéramos al capítulo 7 de la carta a los Romanos y que de ahí viéramos un versículo bien especial. El apóstol Pablo dice que la ley es buena, es santa. Pablo está reconociendo que la ley no tiene nada de malo, que la maldad no está en la ley aunque señale mi pecado. No, la maldad está en mí, por eso la ley me señala. Si yo fuera capaz de cumplir al 100% la ley, yo no tendría problemas delante de Dios, pero tendría que tomar en cuenta mi naturaleza corrompida y eso me terminaría acusando. Entonces no tengo salida, no hay salida. Entonces el apóstol Pablo, viendo que la ley era buena, viendo que la ley era santa porque proviene de Dios y Dios no va a dar algo malo, sino que es algo bueno, pero mi pecado me condena. Y entonces dice Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos y de allí el versículo 10 dice estas palabras. Y yo, en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque era un mandamiento condenatorio. Entonces, si yo incumplía algo del mandamiento, yo era condenado. Entonces Pablo no encuentra salida y dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces Pablo dice, o sea, lo que Pablo está diciendo, yo vi el mandamiento, pero el mandamiento cuando me vio a mí y yo quise cumplir el mandamiento, el mismo mandamiento señaló en mí el pecado y la paga del pecado es muerte y entonces me fue imposible a mí. Entonces, la idea de la ley, el propósito de la ley es mostrarme a mí, mostrarle a usted, mostrarle a todas las personas que somos imposibles, que hay imposibilidad en nosotros, que somos nulos respecto de poder alcanzar a través de la ley esa salvación tan ansiada. Y entonces, amados hermanos, la ley no señala un solo camino, la condenación. Entonces, dice el versículo 12, estamos en Romanos 7, de manera que la ley, a la verdad, dice Pablo, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, amados, solo para que usted pueda ver cuál es la conclusión de todo esto que Pablo estaba viviendo, dice el versículo 25. No, perdón, el versículo 24. Y si quieres retrocedemos un poquito más, perdón, el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque en la mente, Pablo dice, todos queremos ser buenas personas, todos queremos cumplir la ley, dice, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso Pablo dice unas palabras conocidas para todos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo nos muestra que es imposible y nos muestra la condición del hombre delante de la ley como miserables. Y estamos en un cuerpo de muerte. Un cuerpo que va para muerte, que no genera vida delante de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Y hay mucha gente queriendo agradar a los hombres, queriendo agradar en la religión, queriendo agradar en tantas situaciones, ceremonias, que misas, que no sé qué. Es imposible, amados hermanos, es imposible. Es únicamente a través de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 11, volvamos a Gálatas 3, ya casi terminamos, amados. Dice Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo, trayendo un versículo de Habacuc, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, allá en el capítulo 10 de Romanos, no lo vamos a leer, pero habla y él testifica que el pueblo de Israel tiene celo de Dios, es decir, no es que está celoso de Dios, sino que quiere cumplir la voluntad de Dios, pero no lo hace conforme a ciencia. Y el problema es que el pueblo de Israel ha ignorado la justicia que hoy Dios ha traído a nosotros. ¿Cuál justicia es, amados? La justicia a través de Jesucristo. La ha ignorado y que quiere hacer su propia justicia a través de la ley. Y cuando las personas rechazan a Cristo, se quedan bajo la ley. Y todo el que rechaza a Cristo, amados hermanos, se queda en el cumplimiento de la religión. Y toda religión está bajo la ley. Porque toda religión es por obras y solo es la fe en Jesucristo lo que nos puede a nosotros traer salvación. Y por eso, amados hermanos, es que ahora Pablo estaba tan chocado, por decirlo así, estaba tan molesto porque estaban queriendo llevar a la iglesia que él había comenzado, la iglesia que él había discipulado, que había enseñado, lo estaban queriendo regresar a lo imposible, a la condenación, a la imposibilidad de ser salvo, porque no es posible que por la circuncisión o que por la ley o por buenas obras usted va a ser salvo. Entonces dice el versículo 11, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe. Usted no puede cumplir la ley pensando que usted lo va a hacer por fe. ¿Por qué? Sino que dice, la Escritura, la Biblia dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y si no las hace, morirá por no hacerlas. O sea, ahí no habían cuentos, pues, o lo hace perfecto o no lo hace. Y entonces dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Jesús se hizo maldición? Él era perfecto. Tuvo una vida perfecta, nunca pecó, nunca hizo nada malo, él sí cumplió la ley. Pero al final él se entregó por usted y por mí, murió como el peor de los pecadores y en el tiempo que él estuvo levantado en la cruz, él cargó todos nuestros pecados, como dice Isaías. ¿Y quién puso sobre él todos nuestros pecados? El Padre. El Padre determinó que Él fuera la ofrenda y que Él soportara, y por eso fue tan tremendo para Cristo. Una persona que nunca había pecado recibió el peso de todo el pecado del mundo. Y no del mundo hasta esa fecha, porque también recibió el peso de mi pecado que he vivido después de 2000 años después del Señor Jesucristo. Entonces Él ha recibido los pecados pasados, los pecados presentes en el tiempo del Señor y los pecados de toda la humanidad que cometiera en el futuro fueron cargados sobre Cristo. Y Cristo era tal persona, Él era el Dios omnipotente en un ser, en un cuerpo de hombre. Y su santidad era tan grande porque la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y esa triple santidad incluye a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces su pureza era tan grande, Él estuvo en la cruz del Calvario y Él fue suficiente para absorber toda la ira de Dios, toda la carga por nuestros pecados, la recibió, la supo llevar Jesucristo y Él pudo pagar el precio total, de tal manera que todos aquellos que lleguen a Dios a través de Jesucristo y que seamos como Abraham, a través de la fe, llegamos a Dios.
Todos nuestros pecados son pagados en la cruz del Calvario por Cristo. Entonces, la santidad de Cristo es puesta en nosotros. Y dice la Biblia que por eso el Señor Jesucristo nos presenta como justos delante de Dios. Pero terminemos esto, dice versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, por eso mismo, amados hermanos, por haber sido pagado el precio por nosotros en la cruz, y lavados con la sangre de Cristo, limpiados por la voluntad del Padre, por la palabra que hemos escuchado, amados hermanos, nosotros, cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, sus pecados son perdonados, son pagados. Dice Colosenses que en la cruz se clavó un acta de nuestros pecados, de los decretos que nos era contraria, allá se clavó y se pagó. Es como que le hubieran estampado un sello de cancelado, de tal manera que usted puede presentarse libre delante de Dios. Y por eso es que dice Hebreos, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó por nosotros. Y entonces el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones. Y por eso Primera de Pedro, capítulo 1, solo vamos a ver 2 versículos más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Eso fue la sangre que a mí me salvó. Y dice más adelante en el capítulo 2, versículo 24, y con este versículo terminamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis, como dice también Isaías, sanados. Amados hermanos, tiempo de redención es el que estamos viviendo. Y no hagamos, amados, como lo estaba haciendo la iglesia de los Gálatas, que estaba volviendo a las obras, estaba dudando de su salvación, estaba dudando del sacrificio de Cristo, sino que creamos y en toda situación que se le presente en su vida, sepa y entienda que Dios está de su parte. Ya Dios no está molesto con usted. El poder de Dios está con nosotros y hemos sido llenos del Espíritu Santo, y mantengámonos en esa llenura y creyendo en Dios de tal manera, amados hermanos, que lo que ahora enfrentemos, lo enfrentamos de la mano del Señor. Y por eso es que Pablo dice allá en Gálatas 2:20, en el capítulo anterior que vimos, 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí en la cruz. Así es que, amados hermanos, a confiar en el Señor, a confiar en esa vida limpia de Cristo en la cruz del Calvario, y a confiar en aquel sacerdote que tenemos a la par de Dios, que está intercediendo todos los días por nosotros. Un sacrificio que se mantiene firme. Pastor, ¿y cuánto va a durar mi salvación? ¿Hasta cuándo voy a ser salvo? Mientras viva Cristo, usted y yo somos salvos. Y todos los que somos de la fe de Abraham seremos salvos. ¿Y sabe qué? Cristo es eterno. Cristo es él mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él, amados hermanos, sustenta todas las cosas. Él es quien sustenta también nuestra salvación. Y por eso es que el cristiano puede vivir con gozo, el cristiano puede vivir con esperanza, el cristiano puede caminar seguro sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por esta palabra que nos has dado, Señor. Realmente, mi Señor, no tenemos nada con que pagarte, Dios, todo lo que tú haces en nuestra vida. Ahora, quiero preguntarle a usted, ¿usted ya es cristiano? ¿Usted ya le entregó su corazón a Jesucristo? Si no lo ha hecho, así de manera rápida, repita una sencilla oración.
Nosotros estamos convencidos que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, mi querido hermano, que si usted mi amigo, que si usted le entrega su corazón ahora a Cristo, lo recibe como su Señor y Salvador personal, este día usted será salvo y su nombre será inscrito en el libro de la vida. Repite esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta sencilla oración, bienvenido a la familia del Señor.